Bueno, o seguinte conferenciante é Borja Varela, da Universidade da Coruña, que nos vai a presentar a conferencia titulada Elementos personalizados en Shiny. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Borja Varela. Acabé mis estudios de Ingeniería Informática pues, hace 6 días, el viernes, y precisamente mi proyecto de carrera pues, consistió en el desarrollo de 2 paquetes en R. Uno se llama Arcas, está subido al CRAN, era para el desarrollo para el análisis y simulación de colas de espera, y luego el otro paquete pues, lo que desarrolla es una interfaz gráfica independiente en Shiny, pues para tener una interfaz gráfica intuitiva para los usuarios. Entonces, bueno, en vez de hablar de mi proyecto, que creo que no es interesante, pues decidí traer a esta conferencia pues, lo que aprendí yo de Shiny para que lo podáis usar en vuestros paquetes. Y una de las cosas que me parece más interesante es pues, cómo crear elementos propios, porque Shiny es un poco limitadito, tiene lo básico de HTML, para que podáis hacer vuestros propios elementos y podáis crear tanto inputs como outputs. Entonces, bueno, primero voy a hacer una breve introducción de qué es Shiny, para que no lo conozcáis. Es un paquete de CD Studio del 2012 y lo que nos deja es hacer interfaces gráficas HTML, pues para nuestros paquetes en R tiene lo básico, pues desde inputs de texto, para imágenes, gráficas, bueno, todo lo que tiene una página web HTML. ¿Por qué usaríamos Shiny? Pues para permitir interactuar con nuestros paquetes de manera dinámica, pues podemos pulsar un botón que se calculen las distintas funciones, modificar los inputs de numéricos y que al modificar el número pues, se actualicen los datos. También facilitar el uso, porque no todo el mundo está muy acostumbrado pues, a usar la línea de comandos, depende de quién esté destinado nuestros paquetes. Y por último, pues una función interesante es que al estar generado en HTML, podemos subir a un servidor, ese servidor estaría solo en nuestra máquina con R y desde pues, un tablet, un PC con un portátil, pues podríamos acceder a nuestros paquetes online. Aparte, ahora RStudio pues, facilita mucho subir estos paquetes RSS en Shiny y tienen sus propios servidores, tanto de pago como gratuitos, o podemos instalarlos en nuestros propios equipos. Bueno, ¿qué características tiene Shiny? Pues la programación reactiva. Esto quiere decir que cuando tú cambias una variable de entrada, automáticamente pues avisa a las que están conectadas con esa variable y se van actualizando. Entonces tú puedes programar orientado a eventos, por así decirlo. Usa HTML5 y CSS3 y JavaScript para la parte de web y luego para la parte de servidor, pues Node.js y R. Entonces, el Shiny genera un servidor en Node.js y mediante WebSockets se comunica con la parte de web. También está disponible en CRAN, o sea que la podéis instalar directamente desde el repositorio. Y bueno, este sería pues, un pequeño ejemplillo de cómo sería pues, un Hola Mundo o la interfaz gráfica más sencilla que se puede hacer tal. Consta de 2 archivos. Por un lado tenemos el UI.r, que lo que nos definiría sería la interfaz gráfica. Como podemos ver, pues, simplemente pues, llamar un par de funciones, Shiny UI para inicializar y luego tiene pues, un par de cosillas pues, para maquetar, ¿no? Pues, tiene una página fluida, después tenemos un panel con el título. Y luego lo interesante pues, serían los inputs. Por ejemplo, tenemos un slider input, que sería el típico slider para arrastrar y que vayan incrementando los números. Y luego tendríamos un plot output, que es pues, para generar la salida de una gráfica. Por otro lado, tenemos la parte de servidor, que es la que se comunica con la de la interfaz gráfica. Y bueno, lo mismo, pues aquí tenemos la programación reactiva. Entonces tenemos la salida, que se conecta a una función reactiva, que sería renderPlot. Y cuando aquí, como vemos, la única variable de input es input_beans, entonces cada vez que se modifique esta variable, automáticamente el output va a detectar que se ha cambiado esa variable y va a generar de nuevo la gráfica. Esta función de renderPlot se ejecuta cada vez que se cambia el input_beans. Bueno, y este sería el resultado, ¿no? Pues aquí tenemos el slider pues, en el número 35, ¿no? En el grupo 95. La gráfica pues, muestra pues, las barritas así más gordas y si aumentamos el número de muestras, pues nos hace más finas. Esto sería totalmente dinámico y a medida que cambias el slider, pues nos modifica la gráfica. Otra forma de hacerlo, que si queremos ir un poco más a bajo nivel, es que podemos omitir el archivo oi.r y hacer directamente un HTML, por así decirlo. Maquetamos en HTML puro nuestra interfaz gráfica y también nos podríamos conectar desde el servidor los distintos datos. Pero bueno, esto tiene restricciones. Entonces, Shiny pues, nos implementa los inputs básicos de un HTML, desde texto, botones, los sliders,
Pero claro, a veces nuestros paquetes pues, son cosas de matemáticas y reciben cosas que no son básicas, como por ejemplo pues, una matriz. Una matriz pues ya tendríamos que buscarnos la vida de hacer una tablita con muchos inputs de texto, entonces a veces no es cómodo, los workarounds estos no son cómodos. Entonces lo mejor, lo óptimo, pues sería crear, que Shiny nos lo permite, es crear nuestros propios elementos en JavaScript, que pues nos personalicemos a nuestro gusto, o bueno, podemos usarlos de otras personas, por supuesto, para facilitar un poco más las cosas, ¿no? a nuestros usuarios. Entonces, bueno, aquí pues, os voy a explicar un poquito pues, cómo se crearía un nuevo input. Pues básicamente necesitamos un archivo JS, que es en JavaScript. Shiny nos proporciona el objeto básico, que sería el shiny.inputBinding. Y luego tendríamos que sobreescribir los métodos para nuestros propios casos. Por un lado tenemos el find. El find es el que usa Shiny cuando busca todos los elementos que tiene en su lista de registrados. Busca según esta función lo que le indiquemos y así los inicializa, ¿no? Que sería la función initialize. Luego tenemos el getID para coger el ID del elemento HTML. El getValue nos da el valor que tiene en ese momento el input. Subscribe es una función en donde ponemos todo lo que reacciona en JavaScript, pues desde un clic, desde que cambie el valor. Cada vez que se ejecuta esa función, pues avisará el getValue para devolverle el valor a R. Y recibir mensajes, una de las más importantes, es la que nos permite desde R enviarle un mensaje y que modifique el DOM del HTML en función del mensaje que le enviemos. Y bueno, el initialize, como ya dice, se ejecuta solo una vez. Es muy importante esto porque si no estás muy acostumbrado a usar Shiny, el initialize solo se ejecuta la primera vez que se ejecuta la página web. Entonces, si tenemos varios elementos en la misma página, nos cae en nosotros la responsabilidad de guardar el ID con los datos que tenga propios. Por ejemplo, si tenemos pues, no sé, un input de texto y queremos almacenar el valor que tiene cada uno, es nuestro trabajo pues, guardar un array con pues, el input A pues, tiene un 7 y el input B tiene un 8. Pero bueno, esto en JavaScript es una tontería, que es hacer un array y guardarlos por el ID. Y bueno, por último, una vez que tenemos nuestro input hecho, pues lo registramos en la función para que luego el propio Shiny pues, pueda en su lista de métodos ir llamando los distintos initialize. En mi proyecto, pues uno de los inputs que tuve que realizar era, yo hago un análisis de distribuciones, o sea, un ajuste de distribuciones, y tengo una lista de distribuciones. Pero el problema es que yo lo hice para que fuera totalmente dinámico, entonces tú si añades una nueva distribución, quiero que aparezca un checkbox con esa nueva distribución. Entonces, claro, si lo hacía estricto con el UI, pues quedaba fijo, ¿no? El número de distribuciones que le pusiese en ese momento. Entonces, bueno, yo creé un input propio, que tú le pasas un array con todas las distribuciones que tiene registradas en su variable global y va generando todos los checkboxes que yo necesitaba. Entonces, bueno, el checkbox dinámico, entonces pues primero creé la variable, esto es todo JavaScript, creo el input binding y después lo extendemos. Entonces, dentro de esos puntos suspensivos iríamos metiendo los métodos sobrescritos. Por un lado tenemos la find, que básicamente lo que se suele hacer en Shiny es usar las clases de los elementos HTML. Entonces, bueno, yo la mía la llamé pues Shiny-checkbox-to-be-dist-input. El getID está tal cual copiado de los que usa Shiny por defecto, o sea que esta la podéis omitir, no hace falta modificarla. El initialize, pues como dije antes, pues va a ser un array en el que en cada ID del elemento pues voy a guardar todas las distribuciones que tenga ese elemento del checkbox. La getValue pues es la importante, ¿no? Esto pues básicamente lo que hace es que busca en el elemento HTML todos los que estén a check y los va guardando un array y cuando acabe me devuelve los que sí están chequeados de toda la lista de checkboxes que yo he creado dinámicamente. El subscribe, como dije antes, solo mantiene las funciones que lo mantienen vivo, o sea que cada vez que se hace un cambio pues va a actualizar. Entonces, cuando se haga clic en uno de los checkboxes, va a llamar al callback. El callback solo puede tener true o false. Si es false, envía a R inmediatamente el cambio, pero si es true, hay otra función, que bueno, eso es opcional, que nos permite ajustar los tiempos, ¿no? Con los que avisa. Por ejemplo, podemos limitarlo a 200 milisegundos o hacer lo que tarde un segundo en enviar los datos. Yo lo puse a true porque para el checkbox quería que el usuario tuviese un poco de tiempo
para desmarcar o marcar varios, y así solo envía un mensaje a R y no está cada vez que desmarcas o marcas uno, pues enviando todo el rato actualizaciones, ¿no? Entonces esperamos un poquito, si desmarca varios de la lista de distribuciones, pues enviamos todos juntos. Y bueno, la recibe mensaje es precisamente la que genera todos estos checkboxes. Entonces nada, simplemente recibe un array de distribuciones, lo guarda en el ID, en Data Distributions pues lo guarda en el dis.distributions.id, y luego nada, se va recorriendo todo el array, y cada vez que encuentro una distribución, pues con un append en el HTML le inyecto el input, ¿no? Que es de tipo checkbox, el valor pues es el valor que tenga en el array de distribuciones, el nombre va a ser el mismo que el valor, y cierro el input. Y por último, le conecto con o sea, le digo que cada vez que se haga un clic, se active. Entonces, pues eso, que te dije, ¿no? Pues cada vez que yo le envío un array, pues genera toda esta lista dinámica. Esa es una imagen de mi interfaz gráfica. Esas 1, 2, 3, bueno, son 8 creo, 8 distribuciones, yo se las envío un array, él genera todos los checkboxes, y cuando yo le marco o desmarco, pues solo me envía de vuelta a R pues las distribuciones que están marcadas. Y eso me permite, pues eso, que si un usuario añade más distribuciones, yo puedo gestionarlas desde R. En los outputs también tuve que crear varios, y uno de los más importantes que creé, como las colas pues tienen redes, yo hice que mostrase la red de las colas. Y para eso usé una librería que se llama Arbor.js, que nos permite crear nodos en JavaScript muy fácilmente, pero obviamente tuve que crear un objeto pues, para poder desde R enviarle una matriz con los distintos nodos y que después me generase el nodo en JavaScript. Entonces, bueno, el proceso es el mismo, se crea un archivo JS, en este caso pues es el mismo, obviamente. Se extiende el objeto ShinyOutputBinding, y en los outputs son menos funciones que suscribir, solo tienes la find, que es lo mismo para buscar el método, el renderValue, que es precisamente el que renderiza el valor cada vez que hay un cambio, y renderError, que es que cuando recibe un error, pues el mensajito de error que muestra. Y por último, también tenemos que registrarlo en la variable de Shiny. Entonces, bueno, para visualizar grafos, pues nada, lo mismo, creé la variable en JavaScript y extendí el método NetworkOutputBinding. Y cuando acabe de suscribir todos los métodos, pues lo registré en los puntos sucesivos, que son las funciones que suscribí. Por una del find, pues lo mismo, el método de clases, busca la clase ShinyNetworkOutput. El error, pues nada, simplemente yo le paso el error desde R y nada, un simple párrafo en un color rojo, que es la clase ShinyOutputError, y con el mensajito de error. Y luego el valor, lo simplifico un poco, realmente es mucho más grande y mucho más extensa porque hay cosas del propio Arbor.js, pero las omití porque no creo que sean interesantes para esta charla. Y nada, bueno, simplemente recibe los datos con los datos de la red de nodos, se inicializa un canvas de HTML5, llamamos a la librería Arbor.js, pues creamos estos son funciones propias de Arbor.js, pues se crea un sistema de partículas. El renderer es la función que se encarga de dibujarlos. Yo hice mi propio renderer porque tenía en teoría de colas, pues sigue unos esquemas de dibujo, entonces yo quería que fuese exactamente igual, y nada, son unos nodos con unos circulitos, con el modelo en el medio y las distintas conexiones, luego pongo capturas. Y nada, simplemente pues con un for se va recorriendo todos los datos que yo le he pasado, va añadiendo los nodos con el texto que le indico, y después crea los distintos enlaces, ¿no? con los distintos nodos. Y entonces el resultado sería este. En la web pues, se mueve porque el Arbor.js pues, lo hace así como si fuera un sistema de gravitatorio, los nodos se mueven. Si pones encima el ratón, yo le puse que mostrase más datos de los cálculos que se han hecho en ese nodo. Y bueno, si le pasas más nodos, pues él va dibujando dinámicamente todos los procesos, o sea, todos los grafos. Y nada, como conclusiones, pues nada, que hay muchas librerías en JavaScript que podemos añadir nuestros paquetes en R, hay desde pues, visualización de gráficas, visualización de nodos, y que podemos aprovecharlas y usarlas en nuestros paquetes de R para hacerlos más dinámicos y más visibles al público. Y que el HTML pues, nos ayudaría a interactuar un poco mejor con nuestros usuarios y no ser tan de línea de comandos y abrirnos un poco más al público. Y eso es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda. Bueno,
Exacto, se alguén ten algunha dúbida ou un comentario ou algo para Borja. Bueno, yo es que no sabía qué presentación ibas a dar, y a mí sí que me parecía que sería interesante que la gente viera la aplicación gráfica que tienes para el modelo de colas. El problema es que al final, claro, no lo pudiste instalar ahí. Pero por lo menos, si tal, dar la información de cómo se llama Arcas GUI. Sí, Arcas, y el proyecto está subido a mi GitHub, que es Vishkey, VISHKY, y ahí están los dos paquetes, tanto el Arcas como el Arcas GUI. Bueno, están las instrucciones ahí para instalarlo. A lo mejor lo puedes dejar la información o el enlace para que lo pongan aquí en la oficina de software libre. Claro. Porque eso tiene, por ejemplo, distintos modelos de colas. Y escoges el modelo que quieras. Y para ese modelo que coges, te aparece en la ventana todos los parámetros que te pueden interesar para ese modelo. Y tienes una pestaña en la ventana para ese modelo, y puedes ir alternando entre los distintos tipos de resultados. Puedes escoger otro modelo distinto y vas teniendo distintas pestañas. Y puede hacer informes y cosas de esas. Sí, bueno, lo de los grafos es solo uno de ellos. Yo casi lo personalicé hasta el más mínimo detalle. En vez de usar el sistema de tabs de Shiny, hice el propio mío con jQuery UI. Y bueno, hice muchos más inputs y más outputs. Pero bueno, quería resumirlo aquí todo un poquito, no pasarme aquí hablando de todo lo que programé, que fue bastante. Bueno, yo es que, por ejemplo, de saber que hay esa herramienta, que si le tienes que, voy a decir, vender algo a una empresa, ¿no? O algo así, pues que realmente el entorno gráfico que hiciste tú, vamos, para mí es muy bueno. Sí, Shiny es muy amigable para personalizarlo, con un poquito de parte JavaScript. Creo que es uno de los lenguajes que más ayuda puedes tener en Internet, o sea que cualquier duda que tengas la vas a encontrar sí o sí. Y yo creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? Que son un par de funciones y es capaz de programar en R, es capaz de programar en JavaScript sin ningún problema. Pues nada, igual dejarles la referencia, pues sí. puede estar bien. Vale. Vale, pues moitas gracias, Borja. Perdón. A la hora de montar todas estas aplicaciones en Shiny en un servidor diferente a todo lo que es RStudio y toda la historia de R, ¿tiene algún problema? Es que yo tengo oído que sí, pero no... A ver, no es sencillo, pero bueno, hay muchas guías que seguir. Simplemente es instalar o sea, lo más fácil sería instalarlo en tu máquina o una máquina que tenga este servidor, instalas R y lo instalas como si fueras a usarlo como usuario, y luego sería enlazar la URL del localhost. Pues tendrías que comprar alguna DNS, o si tienes alguna DNS pública, pues sería enlazarlo a ese servidor. O sea, realmente lo que tendrías que dar sería dejar corriendo R. En principio no debería ser muy complejo ponerla en público. Igual no te soporta muchos usuarios por hacerlo así de modo simple, pero luego es RStudio que te vende el paquetito para hacer tu propio servidor para distribuirlo más a gran escala, pero el que te dan creo que es de pago. Luego hay uno más libre, pero creo que soporta menos usuarios. La verdad no lo vi mucho eso, pero sé que te dan facilidades para que te lo montes tú en tu propio servidor, sin usar sus propios servidores. Vale, ¿alguna pregunta máis? Bueno, pues agradecemos a Borja de nuevo.